Shabbat Shalom. Muy bien, ya hoy es nuestra clase número 38. Caramba, estamos bien, pero vamos avanzando. Vamos a seguir aquí en el estudio del Evangelio según Marcos, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos en el capítulo 12 a partir del versículo 28, que es por donde habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo, ¿cierto? No sé si tienen alguna pregunta de la situación anterior, ¿de acuerdo? De la que habíamos expuesto, ¿ya? ¿Todo está claro ahí sobre el matrimonio, todo eso que habíamos hablado? Bueno, muy bien. Vamos a empezar a leer el versículo 28. Precisamente yo me dediqué a hacer una versión trilingüe. Aquí la tengo. Una versión trilingüe empleando el texto griego, la traducción al español y una versión hebrea. Pues ya voy a ver si sigo haciendo ese trabajo para publicarlo, ¿cierto? Y leemos. Y vino uno de los escribas, escuchándolo confrontar. Estaba allí, acuérdense que él estaba hablando con los saduceos. Viendo que bien respondió a los saduceos, a ellos, le interpeló: ¿cuál es la primera mitzvah de todas? ¿Cuál es la primera mitzvah de todas? Piensen ustedes. Es una pregunta interesante y básica para la época, que evalúa básicamente dos cosas. Por un lado, está evaluando qué tanto sabía de Torah, como cualquier maestro de Israel. Y la otra era si sabía distinguir el mayor peso entre una mitzvah y otra. Son dos tipos, una, digamos, de orden y otra de categoría. ¿Sí me explico? Porque hay 613 mitzvot y tenía que responder. De hecho, así aparece en el orden, conforme a lo que responde ahora, es lo que aparece en el orden de las 613 mitzvot. La primera es: escucha a Israel. En orden numérico, se empezó por allí. Sí, porque si vamos al orden bíblico, la primera mitzvah como tal, digamos, es fructificar, multiplicar. Pero en el orden de la importancia empieza por el Shema. Porque así empiezan los 10 mandamientos, los 10 juramentos, ¿verdad? Entonces, esto tiene un contexto. ¿Por qué? Porque sabemos que él está discutiendo con los fariseos, están hablando del Mesías, escúchenlo bien. Primero que todo vino la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Y él allá mencionó lo del hijo. ¿Te acuerdan? No, que el dueño que mandó al hijo, entonces, ahí suena como que hubieran dos. Luego se mete la discusión esta de los saduceos, y viene uno de los escribas que lo está escuchando hablar, retuvo todo lo que dijo: maestro, tengo una duda, ¿ya? ¿Cuál es la primera mitzvah? Fíjate tú, es una pregunta interesante. Claro, él tuvo que haber entendido. Oye, mencionó padre e hijo. ¿Será? Porque en la época, vale la pena decirlo, y eso es lo que pocos dicen, en la época del siglo I se creía que había dos poderes en el cielo. Era una de las enseñanzas que se barajaba en la época. Porque varios rabinos habían coincidido en la figura que ya mencionaba el libro de Tercero de Esdras, Daniel, unos libros apócrifos que hay. El libro de Enoch habla del Hijo del Hombre, habla de Metatron, el super mega ángel, que de hecho le decían el Hashem pequeño, Hashem Katán, le decían, Hashem Katán. Entonces viene y le dice: bueno, ¿será que se está yendo por esa línea de literatura que es como apócrifa? ¿Será que es así? Y viene y le dice: Señor, ¿cuál es la primera mitzvah de todas? Y le respondió Yehoshua que la primera es: escucha Israel, Hashem, el Dios nuestro, Hashem uno es. ¿Ah? Miren lo que dice a continuación: y amarás a Hashem, el Dios tuyo, de todo el corazón tuyo, de todo el nefesh tuyo. Miren lo que viene a continuación: y de toda la mente tuya, entre paréntesis, y de toda la fuerza tuya. ¿A dónde vamos? Fíjense ustedes que el escritor bíblico se le nota aquí que tuvo la intención
de explicar que la palabra nefesh quería decir o tenía sentido de mente. ¿Se dan cuenta? Vamos a analizar la declaración del Shema que hace Yehoshua. Primero de todo hay que tener en cuenta que en griego usó Kyrios, el autor o el traductor, quien haya sido, usó Kyrios con K mayúscula y sin artículo definido. ¿De acuerdo? Porque le dice, Acque Israel, Kyrios, Hoteos, Hemon, Kyrios is Hestin. Eso es en griego. Y utilizó Kyrios con K mayúscula. Kyrios. Eso para traducir ¿qué? El nombre de Hashem. Porque en griego no se pueden escribir esas 4 letras, dado que no existen. ¿Ya? Entonces el griego no es como los idiomas de hoy, que si no tiene un sonido, pues presta de otro idioma y ya. El alfabeto griego era así de ortodoxo y de inflexible, que no prestaba sonidos de otro alfabeto ni nada. Y en vez de buscar la manera de escribir esas 4 letras, o ponerlas si quieren en hebreo, lo que hizo, bueno, pon ahí Kyrios y ya. ¿Cierto? Kyrios se refiere a Hashem. Dice, escucha Israel, el Kyrios, el Dios de nosotros, Kyrios es uno. Kyrios. No, Kyrios. ¿Qué dice Kyrios? No está en hebreo, en griego. Así como se escribe en griego, esta es la pronunciación. Ah, ya. Ok. Sí, algunos dicen Kyrios. Pero eso ¿cómo significa en sí? Kyrios es Señor. Ese Señor, Sí. es como Adonai. Sí, exactamente. Muy bien. Vamos, entonces dice, y amarás a Kyrios. Amarás a Kyrios. ¿Ya? Como si fuera un nombre propio. El Dios tuyo de todo tu corazón y de todo tu psique. Aquí utiliza la palabra psique. ¿Ya? Se pronuncia así, donde viene psicología. Psique. ¿Ya? Y entonces dice, y de todo tu dianías. Entonces aparece la palabra dianoias. Se escribe dianoias, pero se pronuncia dianías. ¿Qué significa? Que dianías, que significa mente, es un paralelismo de psique. ¿Por qué? ¿A dónde vamos con esto? Porque cuando tú analizas el Shema en Deuteronomio 6.4, allá no te sale la palabra mente. ¿Me explico? Esto es un paréntesis agregado, una ampliación, que te está diciendo que no entiendas psique al modo griego como si fuera el espíritu o el alma, sino que entiendas psique al menos como dianías, que es mente. Dime. ¿Ese mandamiento lo usan los católicos como estudio? No, para los católicos, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, dicen ellos, ¿ya? Pero no es el mismo, ¿ya? Aquí está diciendo primero de todo que tienes que confesar y reconocer que Adonai es uno. Claro, ¿ya? Entonces miren, psique está seguido de una palabra que no está en el Shema original en hebreo, que es la palabra mente, y que no se debe entender aquí como una adición, no, está simplemente explicando, ¿verdad? Está explicando que psique se entiende más o mejor como dianías, que es mente, a que vayan a entenderlo como alma al modo griego. Y en el Antiguo Testamento, cuando lo traducen al griego, porque también hay un griego, la Septuaginta, Ajá. ¿lo traduce más literal o No, pone psique. ponen así? Sí, claro. Porque no psique. hay una explicación. Es correcto, aquí lo que hay es una explicación, una ampliación del sentido, una especificación. Y luego termina diciendo, y con todo el corazón y con toda la fuerza tuya, ¿verdad? Es la palabra en hebreo para meod. Bien, entonces, ya teniendo esto claro, pues porque alguno pudiera venir a decir, oye, pero allá no dice mente, pero aquí sí dice mente, entonces Jesús le está agregando. No es que le está agregando, es el escritor el que le está ampliando o especificando el sentido, como un paréntesis. Por causa del idioma. Por causa del idioma, exactamente. Hasta ahí nada más.
Entonces ahora vamos a repasar aquí entre nosotros qué es lo que quiere decir que Hashem sea uno. ¿Me explico? ¿Ya puedo borrar aquí? ¿Sí? Bien. Cuando dice, escucha Israel, Adonai es Ejad. ¿Quién se acuerda que habíamos dicho que era Ejad aquí? Que no tiene brecha. Que no tiene brecha. Es uno de continuo, que no tiene particiones. Acuérdense aquella definición que vimos del tabernáculo. Siempre que piensen en el número 1, piensen en el tabernáculo. Dice, y amarrarás todas las cortinas la una con la otra para que el tabernáculo sea Ejad. Para que sea uno. Es decir, Sin divisiones. sin divisiones. ¿Ya? Entonces, Ejad significa indivisible. ¿Ya? Eso es Ejad. Uno. Yo me acuerdo del juramento que hacía uno cuando pequeño aquí en la bandera. Creo en una nación soberana, indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Es una poesía. ¿Ya? ¿Cierto? Era el juramento de bandera que hacían antes aquí. Ya eso yo creo ni lo hacen. Pero así decía, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Indivisible. Primer principio, Hashem es uno. Es indivisible. No se fragmenta. Y por esa razón es que se lo preguntan. Oye, pero entonces tú ya mencionaste que un padre y un hijo en la parábola, y entonces la Torah nos dice que Hashem es uno indivisible. Y fíjense que Yehoshua no tuvo problema en decirle, oye, sí, la Shema dice eso. Claro. ¿Ya? Y el otro mandamiento también, te lo recuerdo. Miren que ahí viene el sentido de por qué le citó el segundo mandamiento. Dice, y la segunda es la misma, amarás por el prójimo tuyo como a ti mismo. Mayor que estas, otra mitzvah no hay. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? La otra mitzvah de la Torah que te regalo, le dice ahí al escriba, te voy a regalar y te voy a dar una cátedra aquí ahora. La otra mitzvah de la Torah te habla de que amarás por el prójimo o por ser tú el prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Eso lo hemos hablado acá. ¿A dónde vamos con esto? Si Hashem no se solidariza con la raza humana y viene aquí a morir por la raza humana, no hay raza humana para siempre. ¿Ya? Y esto viene de un principio que he explicado también en las clases que he dado a través de Teacher, y los estudiantes que me están siguiendo el video pues se van a acordar. Cuando esto nos remonta al Gan Eden, aquí tenemos el Gan Eden, tenemos el árbol de la vida en medio del jardín, aquí tenemos el árbol del otro conocimiento, Adán y Eva se salen, ¿verdad? Y Hashem puso aquí un par de espadas revoloteantes con fuego para guardar o vigilar el camino al árbol de la vida. Algo fundamental. Dios le dice, tú Adán no vas a vivir para siempre a menos que comas el árbol de la vida. ¿Qué significaba eso? Que tendría que matarse. Era matarse. O sea, no vas a poder vivir para siempre. ¿Cuál era la única opción de que viviera para siempre? Que el árbol de la vida saliera voluntariamente hacia acá. ¿Me explico? ¿Sí está clara la idea? Sí. ¿No? Bueno, vamos por parte. Cuando Adán y Eva son expulsados por comer del árbol prohibido que estaba fuera del Gan Eden, ¿verdad? Vamos por parte. Como aquí está Satanás le está diciendo, oye, mira, yo comí de ese árbol, dándole la mentira. Yo comí, mira, no me ha pasado nada, estoy vivo acá. ¿Cierto? Mentira. ¿Cierto? Y este estaba más condenado que para hombre, sin esperanza. Hace que Adán y Eva caigan en su mismo pecado, ¿cierto? Los hace quedar fuera y Dios le dice en Génesis 3:22, ¿verdad? Y aquí el hombre era como uno de nosotros antes de conocer el bien y mal. Y ahora, a menos que extienda su mano y coma el árbol de la vida también, no vivirá eternamente.
Pero resulta que viene enseguida y dice, y Dios puso un par de espadas resplandecientes con fuego, revoloteando ahí como una cuchilla de licuadora, ¿ya? Y le dijo, bueno, para vigilar el camino del árbol de la vida. ¿Qué opción tenía Adán? Ninguna. Por eso fue que Josué dijo, que lo vimos aquí en Marcos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dime. Pero no se puede meter en otro lado. No, esto es metafórico, es simbólico. Quiere decir de que suponte que hay un solo camino y ese único camino lo veló y lo protegió. ¿Ya? No había forma de darse la vuelta y volarse por acá. Por eso ve que Josué después dijo, yo soy la puerta. El camino. El camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta y el que no entra por mí es ladrón y salteador. Imagínense usted, o sea, la dijo de todas las maneras. La única forma de que Adán pudiera comer del árbol de la vida, entonces, es que el árbol de la vida, simbólicamente hablando, se saliera caminando de aquí, atravesara la puerta y se le pusiera acá. ¿Ya? Y eso fue efectivamente lo que hizo Jesús, porque Él es el árbol de la vida. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hizo Yehoshua? Se disminuyó de su gloria, se despojó de su gloria y atravesó por aquí y se vino a poner acá, para que el hombre pudiera tener acceso. Entonces, cuando Él muere y se ofrece en sacrificio en lugar de la humanidad, porque viene de ser justo, viene de no tener pecado, simplemente hizo un proceso de disminución. Se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado. Aleluya. ¿Ya? Hay que hacer siempre esa claridad. Yehoshua no podía ser pecaminoso. No podía tener carne como la nuestra. Nunca. Me llamaba la atención que uno de los estudiantes, creo que hizo una pregunta sobre, pero es que dice que la escritura que es descendiente de David. Entonces la gente piensa que el hecho de que diga la escritura descendiente de David, eso indica el que sea de la naturaleza. Es correcto. Genéticamente, directamente de David. Sí. Pero si, cuando uno, por eso yo te pregunté si María era de la tribu de Leví. Y ahora lo vamos a ver aquí. Ahora lo vamos a ver porque precisamente Yehoshua le dice, oye acá, pero no te va a quedar la película cortica, te voy a explicar más. ¿Cómo dicen los escribas que Mashiach es hijo de David si David le llamaba Señor? ¿Ya? Ahorita vamos para allá, por eso estamos analizando todo lo que implica que Hashem sea uno. ¿Ya? Entonces, analizando lo que estamos viendo aquí, dice que en Génesis dice que Hashem habló desde el árbol que estaba en el jardín. O sea, cuando Hashem habló, estaba hablando desde el árbol de la vida, si no lo habían notado. Dice, y escuchó a Adán la voz de Adonai que estaba hablando en el viento, en el Ruach del día, Ruach Hayom. Acuérdense que Hayom es Mashiach, ¿verdad? Estaba hablando en el poder de Mashiach, ¿verdad? En medio del árbol que estaba en el jardín, o sea, el árbol de la vida, ¿ya? Y habló, y cuando Adán escuchó la voz tuvo miedo y se escondió. ¿Ya? Fíjense ustedes el orden de sucesos. Cuando eso pasa, viene Dios, pone el velo, aquí no entras, ya no tienes entrada. Por eso dice, ¿dónde estás? Cuando Hashem le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No es porque no lo estuviera viendo, o en efecto se lo hubiera podido esconder de tal manera que no lo vería. Está diciendo él, ¿ya te diste cuenta que estás afuera? El lugar donde estaba. Ubícate, ¿dónde estás? Afuera. Ah, bien, ya sabes dónde estás. Es una pregunta retórica. Pregunta retórica, ¿me explico? Entonces, a partir de aquí, en este momento, todo esto es sujeto a la vanidad para que Adán pudiera vivir. Porque decía Dios, bueno, y este tipo yo le expulso, ¿y dónde va a vivir esa pobre pareja? ¿Ah? La creación, toda la creación estaba bien. Dios lo que hizo fue poner una capital, digámoslo así, un perímetro donde Adán iba a estar seguro de la acechanza de este Señor. ¿Ya? ¿Me explico? Porque por eso dice la Escritura, Él anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Eso lo saca de Génesis. Eso no lo saca de otro lado, lo saca de Génesis.
Entonces toda la tierra estaba bien. ¿Por qué había un Gan Eden? Hombre, porque Dios estaba preservando a Adán. Lo estaba guardando del maligno. Pero como él se salió, el maligno se lo devoró. Y dijo, bueno, me va a tocar ir por pero será después. Esta gente aquí, esta pobre gente y nosotros, descendientes de él, nos tocó vivir en algún lado porque Dios dijo, bueno, o estos o se acaban y dejo la creación bien, como está, y me encargo yo después, o les busco un lugar, los niños buscan su hogar, ¿verdad? Aquí, vamos a crearles un lugar donde vivir mientras tanto. Total que a ese proceso o a ese evento en el que Dios sujeta esta creación externa al Gan Eden, a vanidad, eso es lo que se llama la fundación del mundo. ¿Está claro eso? Por eso es que él dice ahora que él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. No porque estemos predestinados, es que él nos está conociendo desde aquí, sin pecado. ¿Está claro? ¿Ah? Dime. Y el Padre está en el cielo. El Gan Eden se fue de aquí para el cielo, exacto. Y de ahí se entiende también lo que dice Hebreo de la fidelidad, que por la fidelidad creemos que Dios fundó este Es mundo. correcto, Eso es fundó. fidelidad, eso es extra. Claro, eso es un extra. Dime. ¿Para qué las espadas si ya estaban en el cielo? Por eso, para decir que ni por ninguna manera. O sea, aquí inmediatamente para guardarlo. Y después, ¿por qué? Ahora va a ver por qué. Como ya sabemos que aquí no podía entrar nadie, ni si subía en una nave al cielo, ni de ninguna manera, porque esto estaba aquí acabado como que fuera. La única forma, repito, era de que el árbol de la vida saliera. Pero esto le iba a pedir cuentas a todo el que saliera y pretendía entrar, le iba a pasar lo mismo. Porque salirse de aquí era salirse de la eternidad. ¿Me explico? Salirse del mundo no pecaminoso. Claro, era morir. ¿Me explico? O sea, salirse de aquí era morir. ¿Qué pasa? Que si yo lograba salir con éxito de aquí y aquí no me pasaba nada y volvía a pretender entrar, pues las espadas me mataban. ¿Me explico? ¿Ya? Vamos por partes. Entonces fíjense ustedes, la gente se ha confundido con el tema de la fundación. Antes de la fundación del mundo, hombre, desde aquí. ¿Ya? Desde aquí, Él nos conoce desde aquí. Nos ve ahora a través de los ojos de Mashiach libres de pecado. Que conoció a estos. Claro, es decir, desde acá. Prohizo, ¿verdad? Nos hizo una prioridad a través de Mashiach. Entonces, cuando Mashiach sale de la eternidad allá del Gan Eden, llámese hoy Jerusalén celestial, ¿ya? Sale de allá, viene acá, en efecto, como él bien lo dijo, aquí en mi vida nadie me la quita, yo la pongo y tengo potestad para volverla a tomar. ¿Qué pasó? Que aquí derramó su sangre, murió humanamente hablando, ¿verdad? Que derramó su sangre y todo, como ya lo explicamos en su momento, ¿verdad? ¿Qué hace él? Cuando llega acá, hace la ceremonia del sumo sacerdote. Le tomaba la sangre, la aplicaba y obtenía la reconciliación. Dice allá simbólicamente que él se presentó con su sacrificio. Las espadas aceptan el sacrificio y él entra otra vez acá. ¿Está claro? Eso es impresionante. Y eso lo vemos en el ritual del santuario. El sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, y tenían que atravesar, porque aquí no estaban solamente las espadas, aquí que había los querubines, aquí había unos querubines vigilando. ¿Y qué era lo que había en la tapa del arca? Dos querubines. Y estaban viendo ¿qué? La sangre. Estaban el uno frente al otro, viendo si había sangre. Si había sangre, había reconciliación, ¿verdad? Quiere decirle que ya había muerto una víctima y que entonces tenían acceso otra vez. Había habido justicia. Había habido justicia, ¿ya? Por eso lo explicamos acá, la sangre era símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque es lo que es la condición que se derivó a partir de la fundación del mundo en adelante. Antes no había muerte, no había enfermedad, no había vejez, no había nada de eso. La sangre es producto de la fundación del mundo, ¿ya?
Por eso salen las cadenas alimenticias, los animales carnívoros, todo esto. ¿Ya? Salió. Bien. Hasta aquí, hasta ahora, hemos estado viendo solo un árbol, ¿cierto? Y solo habló Hashem aquí. No hay dos, ¿cierto? ¿Está claro eso? Bien. ¿Qué ocurre? Que a todo este sistema del Gan Eden es la fuente de donde salió. Por eso, y sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación, ¿cierto? Y Él es la fuente de la salvación, Mashiach. ¿Ya? Dice, eso está en un salmo, vamos a buscarlo, dice, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Vamos a buscarlo, creo que es el Salmo 80 y algo. Vamos a buscarlo rápidamente. Permítame, lo busco aquí. Permítame. Dice, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. 88. No sé, léalo a ver. Es hasta el final, está al final. Ya se los encuentro, no se preocupen. Lo estoy buscando aquí en hebreo. Vamos a buscarlo en los escritos, en los salmos. Un momento. Ya te digo. Me parece algo leído en Jeremías. No, eso está en los salmos. Salmo 36:10. Ki mecha mekor hayim beorcha nir'e od. ¿Está claro? 36, 10. 9, porque contigo está. Ah, bueno, es el 9 allá en español. Léalo. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Bueno, en hebreo dice fuente, mekor, el origen. En hebreo la palabra makor es origen. ¿Ya? Makor. Contigo está el origen de la vida. Sí, 36, 9. origen. De viene la palabra mekori, es original. Mekori. Entonces, vamos perfilándonos, ¿verdad? Hemos dicho acá que la palabra ab es ¿qué? Origen. Principal, primero, fuente, ¿verdad? Como lo que estamos hablando, el principio. ¿Qué ocurre? Que a este sistema, como ya lo habíamos explicado en su momento, el trono de Dios es lo que se le llamaba Abba, su fuente. Dice, por eso yo de Abba he salido. ¿Qué es Abba? La fuente de la vida. ¿Me explico? A todo este sistema. Por eso dice, Hashem es Echad. ¿Por qué? Porque hay un solo árbol de la vida, no habían dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciéndonos además? Que Hashem tenía cuerpo. ¿Está claro eso? Entonces viene la lógica que donde a algunos todavía se les hace difícil. Bueno, pero él vino acá y oraba al Padre. A ver, ¿qué es el Padre? ¿Está claro? Porque todo el mundo se imaginaba una persona. ¿Está claro eso? Todo el mundo se imagina que el Padre es una persona. Otro Dios. Otro distinto de Yehoshua. ¿Ya? ¿Y qué nos está mostrando aquí la Escritura? Que Abba no es otro personaje. ¿Ya? Abba es la fuente de la vida. Es decir, todo esto que está aquí. Cuando Yehoshua sale de su fuente, de su origen, ya como el árbol de la vida, él dejó el sistema acá, ¿cierto? Él dejó aquí. Claro, dejó todos sus atributos, su poder, su deidad, todo lo dejó acá. Tanto que se podía pensar de la forma como que al morir él podía permanecer muerto, e incluso si él hubiera pecado, como la muerte lo hubiera absorbido. Ajá. Pero no lo pudo absorber porque él volvió a su fuente. Claro, exactamente. No pudo contener la muerte. Es que él dice, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible? A ver. La vida misma. Él es la vida, indestructible. ¿Me explico? Dice, por el poder de una vida indestructible, lo dice allá en Hebreos. ¿Sí o no?
Fue resucitado con el poder de Dios por el poder de una vida indestructible. Bueno, ¿Ya? Dígame. una cosa que puedo ver ahí en el dibujo que hiciste es como se perdió pues, el paraíso del Edén, Ajá. ¿verdad? Y el Edén está desaparecido. Claro. Pero ya el Señor murió. Entonces podríamos pensar por qué las personas ya no están entrando en el Edén. Pero es que el Señor, lo que veo es que el Señor lo ve como a la humanidad como un ejad, ¿verdad? Claro. La iglesia, el esposo, una Sí, esposa. así es, sí. Entonces, hay que ver la parte de que cuando se complete la plenitud, Es correcto. es que va a bajar el Edén Así es. y vamos a entrar como una novia, como, Sí, sí. como Claro. una persona en el Edén. Está claro. La entrada no es individual. ¿Ya? Sí, no es individual. No es individual. La entrada es el pueblo. El cuerpo Y completo. todos somos miembros. Claro, por eso es que dice que, Una unidad. por eso es que dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Sí, señor. ¿Ya ves? Tiene sentido. Uno solo. No sé. ¿Ya ves? Entonces, mientras termine de entrar el último de los gentiles, para que todo Israel sea salvo, ahí es cuando va a venir la nueva Jerusalén. Y Él es el que está haciendo todo eso. Cuando se complete el cuerpo. Claro, cuando el No cuerpo es se Israel físico. no es el Israel, el Estado de Israel no es. ¿Ya? Es el Israel de los creyentes, de judíos y gentiles creyentes. Que van a ser. Claro, porque no hay diferencia. Todos pecaron, todos en Adán somos pecadores. Todos somos pecadores. De ahí para abajo. Todos quedaron por fuera. Mortales, etc. Destituidos de la gloria de Dios, mire, todo clarito. ¿Cierto? Entonces el escriba viene y le dice, oye, pero ¿cuál es la principal mitzvah? Porque de la parábola me quedó sonando que tú mencionaste y que padre e hijo, como si hubieran dos. Y él le dice, no, la mitzvah es Hashem es Echad. Y ahora te lo explico. ¿Ya? Hashem es Echad. O sea, eso no te confunda. El que yo haya dicho padre allá es algo pedagógico, es algo figurativo. Pero resulta que el que vino acá es el mismo Padre. ¿Ya? ¿Me explico? El único que hay aquí es el árbol de la vida. La única fuente. La única fuente de la vida es una sola. ¿Ya ves? Sí, la versión disminuida. Claro. Entonces vino en forma disminuida aquí a morir por nosotros. ¿Para qué? Porque eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 5. Dice, porque por un hombre Todos entró pecado. el pecado. Y así pecaron todos, murieron todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Pasó la muerte a todos los hombres. Dice, y luego, por la obediencia de uno solo, vino la reconciliación para todos. Fíjense ustedes, para los muchos, dice ahí inclusive, ¿eh? Para los muchos. No dice para todo el mundo, dice para los muchos. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? Perdón. Sí, dígame. Y Satanás también tiene cuerpo. Claro, él tenía, claro que sí. Es una creación. Entonces, yo he oído eso, que el primer hombre que pecó fue Satanás. No, porque él no era humano, él no era hombre como tal, era ya un ser celestial, él estaba, digamos, en una categoría todavía más interesante. Entonces no significa que estén hablando de él, sino No, de Adán, sí, Adán. no de Satanás. No, porque es que Adán no tiene perdón. O sea, Satanás no tiene perdón. Si hubiera sido otro Adán cualquiera, hubiera tenido el mismo perdón. Es que de hecho esa es la razón, como yo le decía aquella vez, de por qué Satanás odia a la raza humana. Porque la raza humana sí tiene perdón y él no. Y él es como una persona malvada, un animal loco que se va a morir, no se quiere morir solo. ¿Sí me explico? Que hay una diferencia también entre el pecado de Adán y el pecado de Satanás. Claro. Que aquí fue por inducido. Inducido, exactamente. Ya. En cambio, él es padre de mentira. Y él es el original. Él es la mentira originante. Bueno, pero sí, Satanás sí va a venir de un cuerpo, o sea, va a hacer como una imitación de lo que dice el Señor. Va a venir en forma, Claro, en forma de claro. cuerpo a ejercer aquí un reinado. Sí, va a pretender, porque es que él va a pretender suplantar a Mashiach. En Génesis, cuando dice, él te aplastará la cabeza y tú no sé qué es lo que dice el calcañar, le dirás en el calcañar. Ahí no dice así. Dice, tú le aplastarás la cabeza cuando él procure suplantarte. ¿Ya?
Es una suplantación lo que va a venir. Como yo decía ayer, creo que era a un hermano que me estaba hablando, a veces se piensa el anticristo como anticristos, contra Cristo, algo así. Resulta que más allá de ser alguien abiertamente enemigo de Mashiach, va a ser alguien que va a venir en lugar de Mashiach. ¿Sí me explico? Porque pronto anti significa como contra. Pero viendo el contexto bíblico, Yehoshua advirtió, van a venir muchos falsos en mi nombre. Así de que la falsedad no consiste en ir en contra, la falsedad consiste en llevar a la lugar. Claro, tomar el lugar. Parecerse. Es correcto. ¿Está claro ahí? Entonces bien. Entonces Yehoshua sostiene el Shema. Dice, si Hashem es Echad. No te vayas a confundir. Y ahora mire lo que viene a continuación. Después de explicarle lo que dijo en el versículo 28 y en el 31 hasta el 34, vamos a saltar al 35. Porque sigue diciendo, vamos a leerlo todo. En el 31 ya hablamos lo del prójimo, ¿verdad? Entonces le dice el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Sobre la verdad dices que uno es y no hay otro fuera de él. Y amarlo de todo el corazón y de toda la mente y de toda la fuerza. Fíjense ustedes que en esta segunda, no dice alma. Ya. Allá no dice mente. Bueno, El 33. en el 33 sí. Aquí aparece algo. Bueno, Sí, con todo el entendimiento y con todo el no, en griego no sale así. En griego dice, amarlo a él de todo el corazón, de toda la mente y de toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo. No aparece el psiqui. No aparece psique, No aparece. no aparece. ¿Ya? O sea que la respuesta del escriba concuerda en que son 3 nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí me explico? Porque el Shema original dice, "Ve'ahavta Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodeja". Son 3. Corazón, el cuerpo, que es el nefesh, la garganta, ¿ya? El pescuezo, como dicen aquí. ¿Cierto? Sí, aquí. Y esa palabra se me vino a la mente hace poco. Oye, estás ligando el pescuezo. ¿Cierto? Y es una forma, un dicho de decir, está poniendo en riesgo la vida. Ah, me arriesgué el pescuezo por ti. Fíjense ustedes, son expresiones que usamos acá a veces y derivan de esa connotación, de esa forma de hablar. Dice, amarás a Adonai con todo tu corazón, con todo tu pescuezo, y que de hecho así lo entendió Rabí Akiva. Rabí Akiva, el día que le pasaron los garfios para matarlo, dijo, murió recitando el Shema, y él alcanzó a decir, ahora he podido decir que entiendo el mandamiento cuando dice, lo amarás con todo tu nefesh, porque lo estaban rasgando, su cuerpo. ¿Me explico? ¿Ya? Y es importante. Y la gente sigue creyendo que nefesh es alma. Y en el siglo I nadie entendía que nefesh fuera alma. ¿Está claro? Lo amarás con todo tu corazón, los pensamientos. Con todo tu nefesh, el cuerpo. Y meodeja, que es tu fuerza, es la riqueza, los bienes, lo que tú tienes para dar. Fíjense ustedes. Pero todavía hay quienes pronto siguen pensando en el más allá. Bueno, habiendo aclarado esto, fíjense que la respuesta del escriba confirma. Entonces mire lo que viene a continuación. Mire lo que viene a continuación en el versículo 35. Dice, y respondiendo Yehoshua, porque lo dejó callado y nadie más le preguntó nada, ¿ya? ¿Cierto? Y respondiendo Yehoshua agregó, o sea, hablaba enseñando en el templo, y ojo, en el templo. Versículo. Entonces el 32, 35. No, el 35. Ah, ya. Dice, y respondiendo Yehoshua hablaba enseñando en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que Mashiach es hijo de David? ¿Ya? El mismo David dijo por el Ruach HaKodesh, dijo, Kyrios al Kyrio mío. Fíjense ustedes. En hebreo tenemos la expresión Neum Hashem
la Adoní. Así. Dicho de Hashem para Adonai. Fíjense ustedes. ¿Ah? Dicho de Hashem para Adonai. O por. Para o por puede ser también. Siéntate a mi diestra. De también. No, ahí de si no cabe, porque allá hay un verbo que es Pero decir. Hashem y Adonai es lo mismo. Ahí vamos. Por eso es que le recitó el Shema. ¿Sí ve? Dice, ¿cómo dicen los escribas que Mashiach es hijo de David? El mismo David dijo por el Ruach HaKodesh, dijo Adonai a Adonai, dijo Hashem a Adonai, siéntate a mi diestra, piensen ustedes, hasta que ponga los enemigos tuyos pieceros para los pies tuyos, ¿verdad? El mismo David le dijo Kyrios, ¿cómo es su hijo? Y la mayoría de la gente lo escuchó con agrado. Y esa es la argumentación impresionante. ¿Ah? Resulta lo siguiente, ya hemos dicho que Hashem es Ehad, ¿cierto? Y su característica es que es indivisible, que no hay en él fractura ni fragmento. Entonces, Hashem, quien es Ehad, está diciendo a Adonai, fíjense ustedes, se está hablando del mismo, ¿ya? Sí, porque ¿quién es el Señor de David? ¿O cuántos señores hay? ¿O cuántos señores hay, no? Porque aquí dice Adoní. Bueno, Dijo el Señor dijo Adonai a mi Señor. a mi Señor. Bueno, ¿y quién es el Señor de David? Dijo el Señor a mi Señor. A mi Señor. Ya, en griego es curioso porque en griego sale Kyrio en ambos lugares. Dice, Autos David ipen en to pneumati tu agio, ipen Kyrios to Kyrio mu. Dijo el Kyrios al Kyrio mío. ¿Ya? Ese Kyrio mío sería la pregunta entonces. Entonces, ¿quién es el Kyrio de David? ¿Ah? No, el Kyrio es Hashem. No, por eso digo, porque aquí dice, dicho de Hashem para el Señor mío. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería el Señor de David? ¿Cuál es el Señor de David a quien supuestamente Adonai, quien se supone que es otro, le está diciendo algo? ¿Ya? Piensen ustedes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Hashem, como su nombre está explicado en Apocalipsis, significa el que fue, el que es y el que vendrá. ¿Ya? Entonces, Hashem, quien es Ehad, quien es el que fue, el que es y el que vendrá, le dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? El venido. ¿Está claro? ¿Ya? ¿No está claro? Bien, vamos a explicarlo un poco más. ¿Ya? Hashem tiene 3 atributos. Presta atención porque esto yo creo que va a ser, si no lo entendemos aquí, mejor dicho. Hashem tiene 3 atributos, ¿cierto? El que fue, el que es y el que vendrá. ¿Cierto? Y están hablando en el Salmo, David está escribiendo en el año 900 y pico, el año 1000 antes de Cristo. Y está diciendo, dijo Hashem, el que fue, el que es y el que vendrá, al Señor mío. Entonces nos estamos preguntando, ¿quién es mi Señor? ¿Ya? De manera didáctica, ¿a qué equivale? ¿A cuál de esos 3 atributos? Al que vendrá más exactamente. Porque aquí ya fue, en el pasado, antes de él. Es en el momento que él está escribiendo. Pero todavía no era cuando él escribió eso. Entonces, ¿quién es el Señor? Hombre, el que vendrá. Por eso dice, Baruch haba Beshem Adonai.
Bendito el que viene con el nombre. Bendito el que viene con el nombre de Adonai, el que es el que vendrá. ¿Está claro? Entonces, está diciendo Hashem, que es una institución, digámoslo así, tiene unos 3 atributos. Hashem, en sus 3 atributos, está diciéndole a sí mismo, a un atributo en el futuro, que se va a manifestar acá en la tierra. ¿Ya? Le está diciendo, siéntate a mi diestra. Es decir, reintégrate acá, porque ya vino. Bajó acá, ¿cierto? Y quedaron estos 2 atributos allá arriba. Y por eso voy a aprovechar para explicar lo que dice el Zohar al respecto del nombre de Dios. El Zohar dice que el nombre de Dios tiene 4 letras. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿sabe qué dice el Zohar? Que en un sacrificio estas 3 letras, hablando muy metafóricamente, ojo, descendían al sacrificio, ¿ya? Y de aquí el humo que subía del holocausto, si era de olor fragante y si era acepto, las 3 letras viajaban en el humo hacia el cielo. Entonces es muy metafórico. Lo que pasa es que la gente lo toma místico y literal. O sea, de lo literal lo lleva a lo místico. No encuentran el sabor idiomático. Y no se dan cuenta de lo que está diciendo. ¿Ya? Está diciendo que Hashem, ¿cierto?, iba a venir aquí a El mismo ofrecer. que bajó es el mismo que subió. Claro, eso lo dice en Efesios. ¿Y qué es esto que dice que subió al cielo? Hombre, que antes había descendido primero. ¿Ya? El mismo que subió es el mismo que descendió. ¿Ya? Dice, Yahushua le dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Ya lo es. Allá arriba no hay otro sino Dios, sino Hashem. ¿Está claro? Y Hashem descendido acá se llama Señor. ¿Ya? Hashem descendido acá es Señor. No es Dios exactamente. ¿Sí me explico? O sea, haciendo esa pequeña diferenciación de lenguaje nada más. Sí, porque si hubiera sido Dios en toda su plenitud aquí, destruye la tierra. ¿Está claro? El pecado hubiera desaparecido junto con toda la tierra. Claro, entonces hago esa precisión. Cuando digo que no es Dios, no lo es en su plenitud, pero sigue siendo Dios aquí. Obvio. Pues yo soy uno de los que siempre ha defendido la divinidad del Mesías. Y de esta manera, porque es que por ahí hay gente que habla de la divinidad del Mesías, pero lo ven como otro. O lo ven como un ayudante ahí, como algo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que cuando Hashem descendió de lo alto, David, viendo todo eso, le dijo Señor. ¿Ya? Dicho de Hashem para mi Señor. Como él estaba acá abajo, David automáticamente supo que él iba a ascender a lo alto. ¿Y cuál fue el dicho de Hashem para el Señor? Siéntate. Es lenguaje metafórico. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo alcanzan a saborear o todavía no? ¿Ah? Es como que aquí, de todos los atributos de Dios, ¿verdad?, hubiera dicho, bueno, esto es una declaración. Cuando yo vaya acá, haga todo mi trabajo. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 para que lo entiendan. De hecho, cuando Esteban también dice, veo el cielo abierto. Claro, y al Hijo del Hombre. Le está citando esa Claro, también. y vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Mira lo que dice. Hebreos 1, del 3 en adelante. El cual, siendo resplandor de su gloria Impronta. impronta de sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Está claro eso? ¿De quién está hablando? De Yehoshua. Entonces, a esto que es Señor para David, es lo que acá humanamente se le llamaba hijo, pero es lenguaje nada más. Porque hijo que habíamos dicho que era heredero, es decir, una derivada. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando explicaba lo de la derivada? Bien, eso es todo. Pero no es otro diferente.
Hashem es Ejad. ¿Está claro eso? Hashem vino aquí por nosotros, por eso ofreció su sacrificio y subió. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y si ustedes lo leen en el Salmo 68, se está refiriendo a Hashem. Vamos a leerlo. Salmo 68. ¿A quién se lo está dedicando David? A Hashem. Miren lo que dice el versículo 17 al 18. Está hablando de Adonai, porque cuando David escribió no había aparecido Jesús por ningún lado. Eso, ¿está claro? eso estaba pensando ahorita. ¿Ya? Y algunos pueden pensar, es que, por ejemplo, los que creen en la Trinidad, Ajá. David habla como si fuera el Señor. Todas las promesas de Jesús las habla en el nombre de Hashem ya. Pero cuando viene Jesús, parece que viéramos que a otro. Sí, sí, como a otro. Entonces alguno puede llegar a pensar de que es lo contrario. Claro. Ya. No es que este sea el mismo aquel, Claro. porque David todavía no había visto. Como que no lo conocía. Exacto, entonces acá se revela. Sí. Ya me explico. Esa puede ser la forma más sutil Es correcto. de sustentar Sí. la doctrina de la... Pero mire lo que dice el versículo 17 al 18. Están hablando de Adonai. Y ya con esto vamos a darle el cierre de broche de oro a esto. ¿Qué dice? Porque miráis de los montes escarpados. No, Los carros. Salmo 68, 17. el 17. Bueno, lee antes al 18, léelo allá. Yo estaba leyendo el 16. Los carros Ese. venidos por millares de Miriam. miriadas, el Señor ha venido del Sinaí al santuario. Tú has subido a la altura conduciendo cautivos. Has recibido tributos de hombre, hasta los rebeldes que el Señor Dios tuviera una morada. Bueno, hasta ahí. Inclusive, pues corrigiendo esa última parte del verso, dice, y los rebeldes no habitarán delante del Señor. Pero mira lo que está diciendo, se lo está refiriendo a Adonai, dice, subiste a lo alto. Ya, entonces viene el apóstol Pablo y razona y dice, oye, ¿qué es esto que subiste? Pues tenía que haber bajado primero. Ya, por eso dice, Adonai va, mi Sinaí va Kodesh. Adonai vino desde el Sinaí en santidad. ¿Ya? Vino acá. Hizo la expiación, la purificación de nuestros pecados y subió a lo alto. Y sentarse a la diestra significa sentarse en el cielo. ¿Está claro? Eso ya lo hemos dicho acá. Sí. No es que hay dos tronos. Sentarse en la diestra es sentarse en el cielo. Y cautivaste la cautividad. Llevarse el pecado de acá. La cautividad nuestra es el pecado. Amén. Y él se llevó cautiva la cautividad. ¿Ya? Si Shavita. no cautivo, el que cautivo no tenía. Es correcto. ¿Ya? Al pecado. Subió a lo alto. Fíjate. Alita la marón, Shavita Shevi. ¿Verdad? Y repartiste dones a los hombres. O sea, todo está escrito ahí. Y se lo está refiriendo a Hashem. Porque así empieza el Salmo. Levántate, Adonai, y se han esparcido tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El Señor le dice, bueno, ¿cómo es que si ustedes creen que es hijo descendiente físico, David le llamó Señor y le llamó Kyrios, con K mayúscula, o sea, Adonai, Hashem? ¿Ya? Hashem profirió un dicho sobre sí mismo cuando viniera a la tierra. Por eso fue que él dijo, este mandamiento he recibido del Padre, de mi fuente, no del Padre como si fuera su papá, Del origen. sino de mi origen. ¿Ya? Este mandamiento he recibido de mi origen. Si leyéramos origen en lugar de padre, entenderíamos mucho mejor. ¿Está claro? Ahí radica el problema. ¿Qué es el Padre? ¿Ya? Hombre, el origen de él. Él dijo una cosa antes de venir, ejecutó una obra aquí y clamaba lo que él había dicho, reclamaba, ¿verdad? Lo que ya se había juramentado. Y subió y se sentó allá en el cielo, porque en el cielo hay un solo trono. Aleluya. ¿Está claro? Fíjense Sí. usted, lo dejó calladito a todos ellos.
Bueno, entonces ya sabe, quedó clara la parábola, no hay padre e hijo como dos. El hijo era el mismo padre, ¿ya? Pasa que padre es origen, ya me explico. Así de fácil. Y ahora el origen de todas las cosas va a venir aquí a ejecutar juicio porque Yehoshua va a venir como Dios. Dice, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yehoshua es ¿qué? El Señor. Es Hashem, Kyrios, ¿ya? Ahora toda lengua va a confesar que Yehoshua es Hashem. Oye, el título de Adonai Claro. era en Solo la para Torá Dios. era solo para Dios. Solo para Dios, nunca No para podía otro haber más. otro. Claro. Ya. Entonces fíjense todo lo que ¿Cómo es que lo llama Señor? Si el Señor es uno solo. es correcto. ¿Quién es el Señor de David entonces? Ah, ¿cuántos señores tenía David? Claro, entonces ¿cuántos señores? Ah, no, uno que es subordinado al Señor de Sí, señores. sí, sí, algo así. Pero resulta que a este Es que David dice mi Señor se le llama también Señor de señores. Es correcto. Entonces, aquel es que Señor de señores, señores, señores. Y este es el Señor de señor. Sí, sí, Ya, una situación. Entonces, ¿cuántos señores Claro. lleva este y cuántos señores lleva Terminaría siendo el judaísmo Tenemos que más. hacer una Sí, sí, el judaísmo terminaría siendo más politeísta que los paganos. Claro. ¿Ya? Bueno, hermanos, muy bien, hemos terminado por hoy. Vamos a Aleluya. darle gracias a nuestro Dios porque, bueno, porque para siempre es su piedad.